bienvenido, Espíritu de Dios. Amén. 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 Vamos a hacer una oración para leer la palabra. Barejú Ed Adonai Hameborah. Ustedes dicen Baruch Adonai Hameborah Leolam Baruch. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Amin Benakal Garmei Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendito es el Señor el Eterno, bendito es el Señor el Eterno, y bendito para siempre. Bendito seas tú, mi Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos, y nos diste la Torah, nos diste los profetas, y nos diste el Brit Hashah. Bendito eres tú, que nos diste todas estas bendiciones, y nos las recordarás, y nos las traerás, y nos escribirás hoy esta Torah en nuestros corazones. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, recuerden que el que viene a esta congregación y no sabe nada aprende, el que está en la congregación recuerda, y el que ya está bien aprendido en la materia, entonces debe de salir a predicar. Amén. Eso es lo que no quiere hacer ninguno. Entonces vamos a ver dónde nace la fiesta. Dice que vamos a Ikra, Levítico 23, para hacer el recorrido que no es invento de hombres, es palabra del Eterno. Vamos a Levítico 23, desde el versículo 15. Vimos que era una fiesta de la agricultura también, donde se llevaba la ofrenda de cebada, la ofrenda del trigo, y todo se sintetizó en Yeshua HaMashiach, que es el grano de trigo que murió para dar muchas almas para el Eterno, entre ellas incluidos nosotros, y cada uno de los que hoy van a presentar al Eterno para el camino de la salvación. Amén. Entonces dice en Levítico capítulo 23, versículo 15. Dice: desde el día siguiente al primer día de la fiesta de Pesach, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de nacimiento, contará 7 semanas completas, de lo que acabamos de hacer hasta el día de ayer. 7 por 7, 49 días, y hoy, primer día de la semana. El día del Eterno no es el domingo, el día del Eterno es el sábado. El primer día de la semana lo cambió Roma, lo cambió el papado, lo cambió un ser humano. Y si vamos a la palabra, vamos a encontrar que Elohim, Dios, comenzó a hacer su obra el primer día de la semana, y no se llamaba domingo, porque los días en este contexto no tienen nombre, solo es primer día, segundo día, tercer día. Solo le puso nombre al séptimo día y lo declaró Shabbat, lo llamó Shabbat. Entonces el primer día es un día normal de trabajo y se descansa el séptimo día. En este contexto viene al sábado. Ahora escuchamos los mandamientos y usted se va a dar cuenta que en todas las Biblias, católicas, evangélicas, mormonas, judías, todas las Biblias de este planeta Tierra, en el idioma en que estén escritas, dicen exactamente los 10 mandamientos. Entonces no sé por qué nos dejamos engañar del hombre, que aquí dice una cosa y el hombre nos enseña otra. Ahí viene el primer error: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén. Entonces completamos los 49 días anoche, hoy es el 50º día o Shavuot. Dice: deberán contar hasta el séptimo día, deberán contar hasta el día siguiente a la séptima semana, 50 días. Entonces deberán ofrecer a Hashem una ofrenda, minjá, una ofrenda de harina de la cosecha nueva. Más o menos es una primicia, lo que quiere decir que traigamos hoy. Pues esto, Israel se hacía de la primera cosecha, realmente. Lo que importa es separar algo para traerle una ofrenda al Eterno y decirle: gracias, porque si tú no me diste este trabajo, yo no hubiese conseguido nada. ¿Amén? Ok. Entonces no es la cantidad. Dice, ofrenda de Shavuot. Esto estamos leyendo y estudiando como se hacía en la antigüedad. ¿Amén? De todo lugar donde vivan,
Deberán llevar 2 panes para la ofrenda de elevación. Ahí tenemos los panes. Vamos a hacer más o menos lo mismo. Dice, cada uno de 2 décimas de harina de trigo. Dice que más o menos esos panes pesaban 4 kilos, los de nosotros pesarán por ahí onzas nada más. Pero es un simbolismo que realmente queremos hacer como Él ha ordenado. ¿Amén? Recuerden que siempre que ofrendamos pan o traemos pan, le estamos dando gracias a Él por absolutamente todo nuestro alimento material. Aves, trigos, agua, todo lo terrenal. Amén. Entonces dice, y además de los panes deberán ofrendar 7 corderos en su primer año de vida, sin defecto, 1 novillo joven y 2 carneros como ofrenda de holocausto para Hashem. Entonces tendrían que llevar también chivos, tendrían que llevar ovejos, tendrían que llevar carneros, tendrían que llevar novillos, y realmente esto costaba para el pueblo de Israel un dineral. Pero el pueblo creyente lo hace y no le importa el valor monetario, porque sabe que el Eterno le devolverá el 100%. ¿Amén? Y deberán también ofrendar un chivo como ofrenda por la falta, y 2 corderos menores de 1 año como ofrenda de la paz. El sacerdote deberá ofrecerlos ante Hashem con el pan de las ofrendas de las primicias, como ofrenda de vaivén, juntamente con los corderos. Eso pertenece al sacerdote como algo sagrado, pues es santo para Hashem. Entonces ya lo que hicimos, lo que leímos, es lo que se hacía en el templo cuando estaba el templo levantado en Jerusalén. Hoy no hay templo, hoy el judaísmo ortodoxo no lo hace, y nosotros hacemos las oraciones, hacemos las súplicas, pedimos los perdones, no sacrificamos nada, pues ya no se sacrifican corderos, etc. Pero sí sacrificamos esa oración, esa petición, ese perdón que es agradable al Eterno, en vez de los corderos, de los chivos, de los novillos. Amén. Por eso pedimos perdón por nuestra familia, por mí, por todos. Todos hemos pecado de una u otra manera, y esta es la oportunidad para que hoy el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, nos limpie, nos purifique, y que nuestra alma sea vivificada eternamente y para siempre junto con Él. Amén. Ok, ¿día hasta dónde íbamos? Hasta el 21. Shavuot dice, en ese mismo día deberá celebrarlo como día sagrado, en el cual no podrán realizar ningún trabajo. Dice que ninguna tarea de trabajo se hace hoy porque es un Shabbat anual. Recuerden que el Shabbat es semanal, todos los sábados es una fiesta de Eterno, es un día de descanso. Y cuando caen las fiestas anuales también es un Shabbat. Entonces, ayer era un Shabbat semanal, y hoy comienza esta semana con el Shabbat anual. O sea, esta semana tenemos 2 Shabbat, este de hoy y el del sábado normal. Amén. Los que ya saben, entienden, los que no entienden, los esperamos aquí para enseñarles todo este manejo. Amén. Dice, cuando recojan la cosecha de los campos de ustedes, no recojas por completo en las esquinas del campo, ni juntes las espigas que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado, para el prosélito. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, quien ordena esto. Entonces, en ese tiempo se acostumbraba a que las esquinas de las cosechas, o lo que se caía en la recolección, dice que es orden del Eterno, dárselo al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda o al extranjero. Aquí nosotros lo que hacemos es recolectar mercados, recolectar ayudas, y se las damos a cada uno de nuestros hermanos que estén pasando por una situación difícil. ¿Ahí estamos los mercados, mi amor? Sí, señor, ya vi. Ok, listo. Entonces tratamos de hacer como la palabra ordena. Amén. Ahí está ordenada la fiesta de Shavuot, para que ustedes lo corroboren en sus Biblias, en sus Torás. Y entonces dice que también recordamos la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Entonces vamos a Éxodo 19. Éxodo 19.1, Shemot 19.1. Entonces dice que esto más o menos sucedió. Recuerden que las fiestas del Eterno, Él mismo en su palabra, ahí donde estábamos en Levítico 23 atrás, le da fechas a las fiestas. No en el calendario gregoriano que conocemos hoy, sino en el calendario hebreo que está en la Biblia, que está en la Torá. A Shavuot no le puso una fecha específica, como a Pesach, como a Yom Kippur, como
a Rosh Hodesh, como a Rosh Hashanah, Año Nuevo, porque tenemos que hacer un conteo. Entonces no le puso una fecha exacta, pero sí tenemos que ubicarnos dentro del mes de Sivan. Este es el tercer mes del calendario del Eterno, después de la salida de Egipto. El primer mes se llama Nisan, el segundo se llama Iyar, y este que comenzamos, hoy estamos a 6 de Sivan, creo. Hoy estamos en el tercer mes del calendario bíblico. Entonces deben aprender eso también, mis hermanos, que en lo espiritual debemos regirnos por el calendario bíblico y no por el calendario secular, o como se llama hoy, calendario gregoriano. Amén. Entonces siempre la fiesta de Shavuot cae en Sivan. Entonces por eso dice aquí, capítulo 19 de Éxodo, versículo 1. El primer día del tercer mes, resulta en la Torah estos versículos, ejemplo, como dice aquí, el primer día del tercer mes, no se le ocurra decir que es marzo, porque cuando escribieron esto, el mes de marzo ni siquiera existía. El calendario gregoriano, como lo conocemos hoy, ni siquiera existía. Entonces, para ubicarse, tener el conocimiento, para que no se pierda, debe conocer el calendario hebreo y saber que cuando aquí dice el primer día del tercer mes, es el mes de Sivan, del calendario hebreo. Amén. Entonces dice, el primer día del tercer mes, desde la salida de los israelitas de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Entonces los que conocen Sinaí, es una montaña al sur de Israel, hoy queda en Egipto, antes quedaba en Arabia, pertenecía a esos países, y hoy para ir allí toca cruzar la frontera del sur de Israel y pasar a Egipto. Es un monte, unas montañas desérticas muy grandes, y allí fue donde el Eterno quiso aparecérsele a Moshe, a Moisés y a todo el pueblo de Israel y darles estas instrucciones. Amén. Dice que esto sucedió 50 días después de haber cruzado el mar Rojo, y que realmente lo que el Eterno quiso es enamorarlos para que fueran su pueblo, para que fuera su novia, para que fuera la niña de sus ojos, pero que si querían salvación y si querían todo eso que ojo no vio ni oído escuchó, que está allá en lo espiritual, en lo invisible, teníamos que cumplir unas ordenanzas que Él hizo en ese monte. Las cosas del Eterno son muy hermosas, son muy profundas, y lo que nos espera, dice que ni siquiera la mente humana que se imagine más cosas hermosas no podrá imaginarse cómo es allá y qué es lo que nos espera, riquezas, gloria, vida eterna, etcétera, etcétera. Pero para eso debemos cumplir lo que el Eterno nos mandó que cumpliéramos. Amén. Entonces dice, Moshe ascendió hacia Elohim, y Hashem lo llamó desde el monte diciéndole, así hablarás a la casa de Jacob, refiriéndose a las mujeres, porque las mujeres tienen que darle palabra a sus hijos desde el momento en que son engendrados. Bien está embarazada la señora, ya debe enseñarle el Shema, ya debe enseñarle el Padre Nuestro, ya debe enseñarle la Torah, debe predicarle, leerle. Él, aunque esté ahí, estén seguros que escucha y aprende. Entonces por eso dice que le hable a la casa de Jacob en alusión a las mujeres, y que les diga a los hijos de Israel en alusión a los hombres que la responsabilidad de esta palabra cae sobre el hombre, y el hombre es la autoridad y es la luz de la casa. Entonces cuando el hombre no está, la que manda, ¿quién es? Ahora, y hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y cumplen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro. Mire cómo los enamora. Realmente esto es un pacto matrimonial, esto es un enamoramiento, y hay un novio, y hay una novia, y hay un razonero. El novio es el Eterno, el razonero es Moshe, y la novia es el pueblo creyente del mundo entero. Amén. Dice, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos. Toda la tierra es mía. Les ofrece bastante riqueza. Toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Fíjense todo lo que ofrece el Creador para nosotros, si cumplimos. Estas, ni más ni menos, son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Dice, cuídese, señor Moshe, de lo que yo diga,
no le agregue ni le quite. Tiene que decir exactamente lo que él ha mandado decir. Fue Moshe y citó a los ancianos del pueblo y expuso ante todos ellos todas estas palabras que le ordenara Hashem. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente: Kol asher diber Adonai naaseh. Haremos lo que dijo Hashem. Entonces ya quedaron comprometidos. Recuerde que la palabra tiene poder y que cada cosa que sale de nuestra boca hacia el Eterno ya es un compromiso. Amén. Ok. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. ¿Van viendo los tres? El novio, el razonero y la novia. Amén. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Hashem le dijo a Moshe: yo vendré hacia ti en una espesa nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. Dice que él se aparecería en una nube espesa y que le hablaba a Moshe para que Moshe le transmitiera al pueblo. Dice que todo eso sucedía. ¿Quién sabe tocar el chofar? Al sonido del chofar. Dice que el Eterno hablaba realmente a través del chofar, y Moshe interpretaba o traducía las palabras que salían del cuerno de carnero. Me imagino que el de él es mucho más grande, es de oro puro, etcétera, etcétera. Esto más o menos suena así. Tiene 3 sonidos, y cada vez que hacemos esos sonidos, lo que realmente estamos simbolizando es la voz del Eterno. Amén. Dice: yo vendré hacia ti en una espesa nube para que ellos escuchen mientras yo hablo, y así creerán también en ti para siempre. Y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo. Entonces Hashem le dijo a Moshe: anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que sumerjan sus ropas, o sea, hagan una tevilá bajo el agua, etcétera, etcétera, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Deberás poner límites alrededor para que el pueblo, para que no se acerquen al monte, y advertir a la gente: cuídense de subir al monte o tocar su perímetro, el que toque el monte morirá. Dice que había un límite, que no se podían acercar más de ahí, porque la santidad, la hermosura de su santidad, su plenitud, su gloria, su chequina, su rúa, cobijaba eso, y lo que no estuviera santo era destruido. Y el pueblo aún no estaba santificado, por eso la cobertura de él solo llega filtrada por Moshe a este pueblo de Israel, y no morían. Amén. Dice 13: que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. ¿Quién lo creyera? Que los animales también necesitan descanso el sábado, como dice su palabra, y que también debemos cuidar los animales. Dice que el justo cuidará de la bestia, y no hay más advertencias que en la Torá, por donde usted quiera: el burro, el camello, los ovejos, absolutamente perros, todos los animales. Dice: el justo cuidará de la bestia. Y la ordenanza del Eterno es: si usted tiene animales, primero desayune sus animales y luego desayune usted, porque ellos dependen de usted y usted depende de él. Que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto animal o persona, no quedará con vida. Cuando suene el chofar, haga sonar el chofar. Bueno, ese sonido se escuchó en el cielo y en la tierra, en absolutamente. Hoy sabemos que hay tierra y hay muchos otros planetas. Cuando digo cielo, se escuchó en todas las galaxias, para que me entiendan, en todo el cosmos, etcétera, etcétera. Y en toda la tierra, en todos los países, en las islas, en los mares y aún debajo de la tierra. ¿Por qué se afirma esto? Porque cuando viene Yeshua, dice que al final chofar, cuando toque el chofar, los muertos resucitarán. Entonces, este mismo sonido que nos trajo la palabra es palabra de vida. Y ese mismo sonido lo hará Yeshua HaMashiach con su chofar de oro, me imagino yo. Ahora es muy humilde, tal vez habrá allá un carnero, le quitará el cuerno y vendrá, es un carnero Kadosh, santo. Y dice que cuando suene el chofar, los muertos resucitarán.
Entonces se escucha debajo de la tierra también. Amén. Entonces dice, cuando suene el shofar, podrán ascender al monte. Y Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos sumergieron sus ropas y Moshe les dijo, prepárense para un periodo de 3 días y no tengan relaciones maritales. Dice que tampoco podían tener relaciones maritales con su pareja hasta no escuchar la voz del Eterno. 3 días de abstención, de ayuno marital. Y resulta que al tercer día, al despertar la mañana, entonces se hace presente la gloria, la chequina y el rúa del Eterno. Dice que muchos de los que estaban ahí, si es que no todos, vieron en el Espíritu todo ese acontecimiento. Vieron cómo descendió Elohim, Dios, con sus ángeles, con sus arcángeles, con todas sus huestes, con todo su poder, en una columna de nube, de fuego, y habían relámpagos, y habían truenos, y había sonido de shofar, y fue una cosa espectacular y muy, digámoslo, escandalosa en el buen sentido de que en todo el cosmos y en toda la tierra y aún debajo de la tierra y los mares se escucharon estos sonidos. Amén. Entonces, si usted se fija un momento, para llegar al reino de Dios, del Padre, del Abba, tiene que atravesar usted todos estos filtros. Mire cómo dice, y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos. ¿No lo asusta un trueno a usted? Hubo relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido de shofar muy fuerte. Si bajara el Eterno ahorita y nos tocara el shofar, tal vez todos quedaríamos sordos y explotábamos, full. Ricauten San Mateo Senato volando. Dice, todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, o sea, el susto fue tremendo. Dicen algunos que muchos murieron al escuchar eso y al ver eso, y que el Eterno en su infinita misericordia los resucitó para demostrarles que Él era el autor y consumador de la muerte y de la vida. Amén. Y entonces ahí más abajo es cuando se asustan y le dicen a Moshe, Moshe, hable usted con él, porque nosotros seguro que si seguimos escuchando eso, morimos. Cuando el Eterno habla, la tierra tiembla. Y el Eterno quiere que nosotros temblemos, no de temor, de susto, sino de temor reverencial y amor hacia Él, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. De hecho, por eso siempre les aconsejo, si quieren seguir este camino, síganlo seriamente. No jueguen, porque Él no puede ser burlado. Y su tercer mandamiento dice que no tome su nombre en vano. Es mejor que se aparte y se devuelva si ve que no puede, y no espere el castigo del Eterno. Amén. Entonces, para pasar todos estos filtros, truenos, relámpagos, granizo, etcétera, etcétera, solo lo podemos hacer de la mano del filtro de filtros, de la mano de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego. Había fuego por todo lugar del monte Sinaí. Otro anillo de seguridad de él. Y su humo subía como humo del horno, y todo el monte se estremeció mucho. O sea, hubo un temblor de tierra también bastante grande ese día. Hoy los científicos es la naturaleza, es el impacto de la roca, de la capa, no sé qué con la otra. Sí, es verdad, científicamente las capas tectónicas, pero las capas tectónicas también le obedecen a la voz de Él. Los huracanes, las tormentas, etcétera, etcétera. Todo está bajo el dominio del Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el cual hemos creído. Y si los que trajeron hoy están dispuestos a creer, será el mismo también para ustedes. Amén. Dice, el sonido del shofar se hacía cada vez más y más fuerte. Entonces no es el sonido normal que escuchamos aquí, es el mismo sonido, pero a unos, ¿cómo se diría? No, sí, pero a unos
a unos decibeles. Sí, decibeles, ¿cuánto? Al 100, al no sé cuánto por ciento. Bueno, unos niveles altísimos de decibeles. El sonido de chofar se hacía cada vez más y más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. Hashem descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre del monte, y Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. O sea, se encontró el novio con el razonero. Hashem le dijo a Moshe: desciende y advierte a la gente que no rompan filas para ver la divinidad. Caerá una multitud de ellos. Dice que les recordara que la línea que habían trazado no podían pasarla porque morirían. Incluso los sacerdotes, dice el Eterno, santifíquense para que Hashem no haga estrago en ellos. También nosotros estamos por debajo del Eterno. Amén. Y Moshe respondió a Hashem: la gente no se atreverá a ascender al monte Sinaí, pues tú ya los advertiste diciendo: ponle límites al monte y santifícalo. Pero Hashem le dijo: anda y desciende, y luego ascenderás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Y Moshe descendió hacia el pueblo y se los dijo. Entonces dice que cogió los sacerdotes, los autorizados, y traspasó la línea y fue a escuchar con ellos para que hubiesen testigos de lo que el Eterno quería decirles. ¿Quieren salvación? ¿Quieren prosperidad? ¿Quieren milagros? ¿Quieren vida eterna? Dice: cumplan estos mandamientos. Prenda el video, varón, y póngame el video de los mandamientos. Entonces es cuando ordena en ese momento qué tenemos que hacer para ganar el reino de los cielos. Como les dije al comienzo, en todas las Biblias, llámese la versión como se llame. Hoy hay 20.000 versiones en 20.000 idiomas, pero todas, absolutamente todas, traen los mismos mandamientos para cumplir. Y están en Éxodo 20. Normalmente esto se hace y la gente debe pararse a escuchar. Como estamos hoy aquí con nuevos, con gente invitada, vamos a permanecer de pie para que ustedes vean, todos vean, etc. Nadie tape a otro. Pero normalmente cuando escuchamos los 10 mandamientos, sentados, perdón. Normalmente cuando escuchamos los 10 mandamientos debemos ponernos en pie a reverencia del que los dijo. Amén. Dale, valor. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. No harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ten presente el día del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otros. Escrito por el dedo de Dios.
Entonces vamos a recordarlo. Su primer mandamiento dice: yo soy Hashem Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. El segundo mandamiento no lo enseñaron los católicos, no lo enseñan, aunque está en sus Biblias también no lo enseñan. El segundo mandamiento dice: yo soy Hashem, no te hagas dioses de otros ante mí, no hagas para ti imágenes de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que está debajo del agua. No te posternes o no te arrodilles a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem Elohim, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir eso, que a los idólatras, si no se convierten y si no dejan de adorar imágenes, si no dejan de adorar ídolos, sus hijos pagarán las consecuencias. Pero que hago el bien hasta 1000 de generaciones entre los que aman y cumplen mis mandamientos. Ese es el segundo. La Iglesia Católica Romana no los enseñó. El tercero dice: no tomes el nombre del Señor en vano. Y el cuarto no lo enseñaron ni católicos ni evangélicos, porque lo cambiaron por el domingo. El cuarto mandamiento dice, no sé si usted lo quiera leer en sus Biblias también, para que no me diga mentiroso más tarde. El cuarto mandamiento dice en el versículo 8, capítulo 20: ten presente el día Shabbat, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea, pero el día séptimo es Shabbat, a Hashem Elohim. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal. Digo yo, hasta los animales tienen que descansar el sábado, y más animal que el ser humano que no descanse el sábado. Ni el extranjero que habita dentro de tus puertas, pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. ¿Se fijan que sí comenzó a trabajar el primer día de la semana, que hoy se llama domingo? Y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado. Tenemos doble porción: el que cumple el sábado, el que se reúne en sábado, el que descansa en sábado, el que no negocia en sábado y el que no chismea en sábado. El sábado es para predicar la palabra y aprender de él. Y por eso dice que recibimos doble porción: bendición y santificación. Amén. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem Elohim te entrega. Sexto mandamiento dice: no mates o no asesines. El séptimo mandamiento dice: no cometer adulterio. El octavo dice: no robar. El noveno: no atestiguar en falso contra tu semejante. Y el décimo, el mandamiento de la envidia: no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirvienta, ni su sirviente, ni tu toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Ahí están los 10 mandamientos. Si usted los compara con el del catecismo del padre Astete, llamado así. ¿Sí se acuerdan cuál era, no? Usted compara estos mandamientos con el del catecismo del padre Astete y ve que no concuerdan. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al padre Astete y al catecismo católico, o lo que está escrito en todas las Biblias de este planeta Tierra? Ustedes juzgarán. ¿Amén? Listo. Dice el versículo 15: todo el pueblo vio las voces y las llamas y el sonido del chofar en el monte que humeaba. Dice que normalmente uno ve lo que es tangible, lo que se puede coger, pero aquí dice que ellos vieron las voces. Hasta hoy no sé cómo explicar eso. Tal vez salieron traducidas en el aire, en el fuego, no sé, pero normalmente la voz se escucha, no se ve. Y esta gente vio las voces. Tal vez vieron las letras en hebreo, imagínense lo que usted, el Eterno, le ponga, pero es algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural lo que sucedió ahí, y por eso ningún hombre, llámese de la comunidad que quiera, tiene la autoridad para cambiar ese decálogo o los 10 mandamientos que el Eterno escribió con el dedo de su mano en fuego en unas tablas de zafiro o piedra. Amén. Dice: entonces la gente le dijo a Moshe: háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no nos hable Elohim, porque si no moriremos. Entonces tuvieron temor.
Y ese temor es el que el Eterno quiere que le tengamos hoy, como les dije ahora, no temor de miedo, sino temor reverencial y amor hacia Él, que todo lo puede, y que lo puede destruir en un segundo, absolutamente todo, así como lo creó. Amén. Y hecho, si usted decide seguirlo, en su libertad, hágalo, y como le dije ahora, si va a seguirlo seriamente, hágalo, o de lo contrario, no lo haga, porque maldición acarreará para usted y para su familia. Entonces Moshe respondió al pueblo: no teman, pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. El pueblo entonces se mantuvo alejado, y Moshe se acercó a las tinieblas donde estaba Elohim. Y Hashem le dijo a Moshe: así dirás a los israelitas. Y vuelve y les recuerda: ustedes vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo. Dice, díganles que ellos no vieron nada. Y si vieron nubes y relámpagos y fuego, que no se hagan imágenes de eso, porque yo no me comunico con ustedes así. Y en este versículo 20 les recuerda nuevamente: no hagan imágenes de los entes celestiales, házlo y quémelo, porque eso no les sirve absolutamente de nada. Amén. Hemos hablado de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso sucedió en ese monte Sinaí. Dijimos que recordábamos la entrega de la Torá. Hoy, después de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, entonces el Eterno viene y escribe esos mismos 10 mandamientos, ya no en unas tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que realmente sucedió el día de Pentecostés, o el día de Shavuot, en Jerusalén, cuando estaban los discípulos allí orando. Amén. Entonces dice: no, ahora me perdí. Eso es Shavuot. Ok. Hay unas promesas que se tenían que cumplir cuando hablaron los profetas. Y el profeta Jeremías profetizó lo siguiente. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Hablando de ese día conmemorable de la venida del Rúa en Jerusalén, dice que Jeremías 31:31 dijo, profetizando: aquí está, los días vienen, dice Hashem, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui esposo para ellos fiel, como dice el Eterno. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Eterno. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces ya en el derramamiento del Espíritu, del Rúa, en Pentecostés, en Shavuot, en Jerusalén, ya no desciende el Eterno con los truenos, con los relámpagos, con los chofares, con nada de eso, sino desciende en el Espíritu, ya a través del filtro que era Yeshua, para que no hiciera daño a todo el pueblo que estaba en Jerusalén en la fiesta de Shavuot. ¿Me entienden cómo es la cosa? Ok. También profetizó Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 26. Profetizó lo siguiente: yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Dice que entonces el Rúa, el espíritu, también es agua que viene, y al grabar los 10 mandamientos en nuestros corazones, esta roca de piedra, que en los corazones de todos los humanos perversos, malos que hemos sido, es ablandado por el agua del Espíritu,
cuando nos escribe en fuego también los mandamientos en nuestro corazón. Ahí es cuando realmente nos cambia el corazón de piedra por un corazón sensible, que sienta amor, que sienta paz, que no tenga venganza y que siga al Eterno. Amén. También profetizó Joel, el profeta Joel. Estamos en los profetas. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 27, dijo lo siguiente, refiriéndose al derramamiento del Espíritu. Ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Hashem su Elohim, y no hay ningún otro. Entonces mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, yo derramaré a tus hijos e hijas el Espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Hoy es el día para pedirle al Eterno que a través de su Espíritu nos dé sueños literales, no sueños para interpretar, sueños literales que nos guíen, que nuestras hijas profeticen, que nuestros niños sean niños obedientes, que nuestros ancianos tengan sueños y sean profetas, que el Espíritu de Él sea derramado sobre toda carne. Era tan necesario el derramamiento del Espíritu en Shavuot, en Pentecostés, que el Eterno, aun cuando no se le había predicado a los gentiles, a algunos gentiles también los tomó ese día y los puso a hablar en otro idioma diferente al que cada uno de ellos sabía. Fue una gran bendición. Entonces, vamos al cumplimiento mesiánico, y dice que Yeshua HaMashiach, ya saben toda la historia, fue crucificado, muerto, pero que al tercer día resucitó. Y dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dijimos al comienzo que era una fiesta de la cosecha, de las primicias, pero realmente la primicia que nos interesa hoy, no desechando la primicia material de su trabajo, de lo que el Eterno les haya dado, lo que nos interesa es la primicia espiritual para el Eterno. Y Yeshua es la primicia de los resucitados, es el primero que resucitó para que todos los creyentes del mundo entero que creamos y sigamos sus mandamientos, resucitemos como Él resucitó. Por eso hoy lo importante de esta fiesta y de la venida de cada uno de ustedes es que hayan traído a alguien para presentárselo al Eterno. Si por X o Y motivo no pudieron traerlo, ahora cuando hagamos la oración, dígale el nombre de esa persona que usted quiere presentarle a Él. Amén. Para que sea su primicia de lo que usted ha aprendido en palabras, es que lo que usted haya aprendido en esta congregación ya se lo haya transmitido a otra persona, y que esa persona venga a conocer el camino, la verdad y la vida. Amén. Ok. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías Yeshua todos serán resucitados. Pero cada uno en su orden, todo tiene un orden en el Eterno. Primero el Mesías, que es la primicia, y luego los que son del Mesías en su venida. Entonces nos está ¿cómo se dice? Nos está o sea, como respaldando, como asegurando que así como Él resucitó, todos los seguidores de Él resucitaremos y viviremos eternamente con Él para siempre. Amén y écheme abajo. Esa es 1 Corintios 15, 20 al 23. También hay otro versículo que dice, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre que sea glorificado. De cierto os digo, son palabras de Yeshua HaMashiach, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, era necesario que Él muriera para mostrar el poder de la resurrección que le hacía a su Padre, y mostrarnos que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. De cierto os digo, dice el Mesías Yeshua, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
y si yo fuere resucitado, levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice que Él nos garantiza, era la palabra que quería utilizar, Él nos garantiza la resurrección siempre y cuando creamos y permanezcamos en su palabra. ¿Amén? Ok. Dice que entonces hay una discusión en el judaísmo antiguo, que cuando el templo estaba levantado en Jerusalén, habían dos grupos nominacionales de judíos. Unos ministraban en el templo, otros por fuera del templo, por igual eran judíos. Unos se llamaban los saduceos, otros los fariseos, ¿recuerdan? Entonces tuvieron un problema para el conteo de la fiesta de Shavuot. La palabra dice, como leímos ahora en Levítico 23:15, que a partir del siguiente día, dice la palabra en su original, el siguiente sábado de la, espérenme, el siguiente día de la fiesta, debería contar las 7 semanas para llegar al 49 días, ¿ok? Los saduceos y los fariseos tuvieron controversia porque, como les dije al comienzo, en esa semana se presentaron dos Shabbat, el Shabbat anual y el Shabbat normal semanal. Entonces, un grupo dijo, lo que quiere decir ahí es que después del Shabbat semanal se cuenten las 7 semanas. El otro grupo dijo, no, es después del Shabbat anual. Y como todo judío, controversiaron. Dice que finalmente los saduceos ganaron y los saduceos implementaron en la época que se contara el conteo del Omer después del Shabbat semanal. ¿Me están entendiendo? Entonces, si contamos después del Shabbat semanal, siempre va a caer la fiesta de Shavuot un domingo, un primer día de semana. Si contamos al estilo fariseo, como lo cuentan los judíos ortodoxos hoy, va a caer cualquier día de la semana, martes, miércoles, etc. ¿Me entienden? A lo que voy es a lo siguiente. Cuando vayamos ahorita a leer Hechos, entonces cuando escriben Hechos y cuando sucede el acontecimiento de Hechos, los saduceos estaban mandando. Entonces, por ende, la fiesta de Shavuot, de Hechos de los Apóstoles que vamos a leer ahora, se celebró también un domingo o un primer día de la semana como hoy. ¿Amén? ¿Me entendieron algo o no me entendieron nada? Ok. Entonces, listo. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49.